Cuéntenos cuál es la situación que se vive hoy allí después de que asumió la presidenta autoproclamada Yanine Áñez, y cuál es la situación que se está viviendo en este momento. Bien, en la tarde de ayer la presidenta posesionó al nuevo alto mando militar, el alto mando que estaba todavía en funciones, que viene del gobierno de Evo Morales, dimitió, y más adelante, horas más tarde, se posesionó a la mitad del gabinete ministerial. Y hoy día la presidenta Áñez ha informado que la prioridad es convocar elecciones, construir el escenario institucional para nos dar nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral, y ha dicho que lo van a hacer con o sin la presencia de la bancada del MAS, tanto en senadores como en diputados, que ya saben ustedes que tiene 2/3 de voto, pero que desde el punto de vista numérico hace mayoría abrumadora, pero que desde el punto de vista político ya no tiene la misma incidencia, porque hay una especie de cerco político orquestado por el gobierno provisional de Yanine Áñez, secundado por la policía y las Fuerzas Armadas, que seguramente van a presionar a estos asambleístas para que actúen más o menos en la línea en que el gobierno en funciones lo está determinando. Ya han tomado algún tipo de medidas un poco anticipadas y bastante preocupantes. Me parece que para un segundo o tercer día de gobierno, decir que la DEA va a volver y decir que los, entre comillas, exiliados políticos van a volver porque se fueron porque pensaban distinto, son señales que generan muchísima irritación en los movimientos sociales, que desde la ciudad del Alto están planeando bajar a La Paz. Va a ser una cantidad muy grande de gente. La policía anticipa que no va a tener la capacidad para contener a esa cantidad de gente, y por lo tanto en la segunda línea entrarán a actuar las Fuerzas Armadas, que tienen autorización de abrir fuego, y por lo tanto podemos tener una tragedia de proporciones mayúsculas en los próximos días, porque la ciudad del Alto está prácticamente paralizada y hay sectores sociales que se han indignado enormemente porque le conculcaron ayer sus derechos constitucionales, sus derechos ciudadanos a la presidenta renunciante del Senado, Adriana Salvatierra, a quien no permitieron su ingreso a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es un clima enrarecido, y como nunca habíamos vivido en los últimos 20 años, Bolivia está partida exactamente en dos, mitad y mitad, las clases medias y los sectores acomodados conservadores por una parte, y las organizaciones sociales vinculadas a los sectores populares del país, hace que Bolivia en este momento sea inequívocamente dos Bolivias que desde el punto de vista internacional ha recibido un enormísimo espaldarazo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de México, pero que hay otras señales que dicen que el gobierno entrante ha tenido el respaldo inmediato prácticamente de los Estados Unidos y de Brasil, y hace unos minutos acaba de reconocer al gobierno de Yanine Áñez el gobierno de Rusia. ¿Cuál es el rol que están jugando hoy los dirigentes del MAS? Tenemos entendido que un diputado del MAS fue elegido presidente de la Cámara de Diputados. Están jugando un papel limitado en la medida en que el país está controlado por el nuevo gobierno, por el gabinete entrante, que tiene una filiación ideológica nítida de derecha, la policía y las Fuerzas Armadas. Yo creo que hay un sentimiento de intimidación muy grande, y por lo tanto en este momento la capacidad de convocatoria para contener la violencia, por ejemplo, es una capacidad muy limitada, porque me da la impresión de que hay organizaciones que están actuando de manera muy espontánea, sin obedecer una línea y una estrategia, y eso es altamente peligroso en la medida en que compromete las vidas de las personas que se arriesgan a salir a las calles e intentar ingresar en La Paz desde la ciudad del Alto. Nosotros escuchamos allá la conferencia del expresidente Evo Morales. Él decía que estaba dispuesto a volver para pacificar a su país. ¿Él en este momento tiene algún tipo de injerencia real en la situación de violencia actual que vive Bolivia? La gente que se está movilizando quiere el retorno de Evo Morales al poder. Por supuesto que Evo Morales tiene una gran responsabilidad aquí, porque Evo Morales es el único capaz de poder convocar a la pacificación del país, o de finalmente decidir que hay que resistir, y por lo tanto hacer todo lo posible para que este gobierno transitorio prácticamente no prospere,
y tengamos una crisis institucional más grave todavía, porque yo tengo la sensación, y esto es un olfato estrictamente periodístico, tengo la sensación que si las cosas siguen avanzando hacia la consolidación de la violencia y la inestabilidad, vamos a tener muy probablemente un gobierno militar que va a poner las cosas en su sitio, tal como sucedió en los años 70 en nuestro país. ¿Cuál sería la solución? ¿Un llamado urgente a elecciones, por ejemplo? ¿Usted estima desde su mirada como periodista que está viviendo en este lugar? Esa es la prioridad. Esa es la prioridad del propio gobierno entrante, que ha entrado a través de el rompimiento, el quebrantamiento del orden constitucional, y por eso se habla internacionalmente de un golpe de Estado. Van a convocar elecciones, el gobierno se considera un gobierno de transición, pero las organizaciones sociales afines al proyecto político de Evo Morales no admiten que Evo Morales se haya ido antes de fenecer su mandato, que por constitución debía concluir el 22 de enero del próximo año, porque fue el comandante Calimán ya saliente el que le sugirió muy elegantemente la renuncia, y eso significó un golpe sin violencia en ese momento, pero ahora la escalada es cada vez más creciente, cada vez progresa más, y la situación complicada se focaliza fundamentalmente en La Paz, en el Alto y en la ciudad de Cochabamba, que es la que está vinculada o conectada con el subtrópico de Cochabamba, donde está la zona cocalera, que tiene la base social más fuerte que respalda a Evo Morales históricamente. Las imágenes que nos llegan a Argentina son de mucha violencia, de mucho enfrentamiento con la policía, con el ejército. ¿Esto es así tal cual lo viven ustedes en lo cotidiano? En la ciudad de La Paz, en el centro de La Paz, exactamente sí, pero lamentablemente es una confluencia de movilizados que tienen una rabia profunda por cómo salió Evo del poder y del país, mezclada con una serie de grupos que tienen que ver con la delincuencia común, con pandillas, con el vandalismo, que han hecho barbaridades, que han destrozado tiendas, han destrozado casas, han destrozado un montón de bienes privados, de gente que no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando desde la tiendita del barrio hasta la residencia del señor de un suburbio bien acomodado. O sea, las cosas se han puesto realmente muy complicadas, y ahí se nota que no hay ningún tipo de estrategia, porque es gente que está armada de una manera muy precaria, muy rudimentaria, con palos, con piedras, por ahí un par de bombas Molotov, y hay señales de que se ha encontrado y se ha herido a un miembro de las FARC en la zona de Yapacaní y Santa Cruz, y habían algunos cubanos que habían estado operando en alguna zona de La Paz con dinero, lo que distorsiona el movimiento genuinamente político y social. Se habla de alrededor de una decena de muertos en estos enfrentamientos, además de centenares de heridos. Efectivamente, son 10 muertos oficialmente reportados desde el 21 de octubre aproximadamente, pero yo tengo la sensación de que hay varios que todavía no están reportados, y yo creo que la cantidad llega por lo menos a 15. Eso lo vamos a saber en las próximas horas. La policía está patrullando la ciudad de La Paz, está deteniendo gente que encuentra sospechosa. Hay un estado de sitio no declarado, digamos, ¿no? Un estado de excepción no declarado. Eso es lo que está pasando en este momento en Bolivia. Estamos realmente preocupados. No hay visos de que esto adquiera un tono que vaya hacia el lado de la conciliación. Hay algunos sectores afines al movimiento del socialismo que obviamente están pronunciándose por la vía pacífica, porque consideran que una masacre sin sentido podría ser verdaderamente trágica para el país.